Buen día, mi nombre es David Ramiro Hernández, estudiante de la Universidad Abierta a Distancia de México, presentando mi actividad investigando el estudio de mercado y el estudio técnico de la asignatura Formulación y Evaluación de Proyectos de la Unidad 1, con docente a cargo María del Rocío Burciaga Juárez. Enseguida presentaré la introducción a mi actividad, en donde buscamos resolver los cuestionamientos marcados como qué es un estudio de mercado y un estudio técnico, así como analizar los elementos que conforman dichos estudios, resolviendo también cuáles son los procedimientos que involucran a cada uno de los estudios, tanto de mercado como de estudio técnico, y recalcando las diferencias existentes entre un estudio técnico dirigido a ofrecer un producto o servicio o hacia una mejora dentro de una empresa. Enseguida vemos una pequeña diapositiva donde vemos y preguntamos qué es y para qué sirve un estudio de mercado y un estudio técnico. Bueno, un estudio de mercado prácticamente es el estudio sobre el nicho o la segmentación de mercado que vamos a tener. Es prácticamente para saber qué tan viable es la rentabilidad del proyecto y si es óptimo o no atacar ese mercado y es viable establecer el proyecto de manera pues con rentabilidad, vaya, financiera o económicamente. Es prácticamente información que se recauda para ver cómo está la competencia, si el mercado es viable o no, si el producto que se va a introducir es funcional o no es funcional, y si se da para adelante el proyecto o simplemente se descarta por falta de argumentos que tengan una rentabilidad para dicho proyecto. Un estadio técnico prácticamente es la información que se desprende ya del estudio de mercado, prácticamente es el estudio técnico es el que va dentro del estudio de mercado y dentro de esos datos que se recaban para dicho estudio se enfoca en determinar ya como un hecho, ver qué procesos, qué inversión, qué localización, qué proveedores, qué materia y buscar una ventaja en el propio negocio, vaya. Prácticamente es la ejecución de los datos para ya la producción o simplemente el hecho logístico de proveedores, de infraestructura, de maquinaria, de recurso y de organización de actividades que van a ser requeridas para ya la implementación de dicho proyecto. En la siguiente diapositiva vemos los elementos que conforman el estudio de mercado. Prácticamente son las etapas del estudio de mercado, en donde menciono que es la estructuración para llevarlo a cabo basada en la identificación del producto en el área de mercado. Es decir, prácticamente es para ver en qué nicho nos vamos a meter, si es prácticamente viable o no, qué tanta competencia hay, si es rentable o no. Basado en esto hay que buscar el estudio y de la demanda y la oferta. Prácticamente pues hace referencia al consumo y a los bienes de servicio que se deben o son puestos a la venta. Según la demanda es como se colocaría la oferta o se vería cómo esté colocada la oferta en el mercado. Según los puestos de venta o basados en esto, tendríamos que ver otros factores como las áreas geográficas y otras prácticamente otros factores que pudieran involucrarse dentro de esta oferta o demanda, que podrían ser los proveedores, el cliente, qué tan factible sería vender ese producto y qué tanta competitividad habría. La definición del mercado meta pues, se enfoca prácticamente en qué clientes vamos específicamente, qué edades, qué género, qué se busca atacar, qué necesidad es la que buscamos atacar para definir específicamente el mercado. Basado en eso, pues tendría que analizarse si ya existe un producto previo en el mercado, que son los precios y tarifas, en donde tendríamos que ver si podremos ser competentes y buscar una utilidad, una rentabilidad del producto para podernos mantener en, en competencia con el cliente. Digo, con otros competidores. La comercialización y cadena de distribución prácticamente hace referencia a las operaciones del producto o servicio otorgado como los medios que ayudarían a que llegue el bien al cliente. Es decir, cómo transportaría yo el producto para que mi cliente lo tuviera disponible, qué tanto tendría yo que trasladarlo. Obviamente tendríamos que buscar algo que nos preste o que nos funcione para que no sea
tan caro hacer el movimiento y tan caro hacerlo llegar. Tendríamos que buscar una ventaja económica para buscar que la zona en donde yo me voy a atacar esté accesible para poderlo mover con el menor costo posible. La cadena de valor del proyecto, que es uno de los elementos también de este estudio de mercado, es la herramienta que nos ayudaría a determinar qué actividades son requeridas para definir cuáles son las que agregan valor o nos otorgan una ventaja competitiva. Es decir, solamente usar las actividades que sean necesarias, buscando reducir en la mayoría de lo posible para ser un poco más rentable y tener esa ventaja competitiva que se menciona. Los elementos del estudio técnico prácticamente es el análisis técnico del producto o servicio. Es la parte donde se realiza la interpretación y resolución de cuestionamientos para la fiabilidad basada en factores como la producción, cuánto producir, qué producir, dónde producirlo. Prácticamente sería un pronosticado que a mi experiencia como programador de producción en donde trabajo, tenemos que hacer cada que metemos un producto nuevo, tenemos que hacer un forecast o un pronóstico para determinar qué tanto producto es el que tenemos que estar produciendo según nuestra demanda después del estudio de mercado, obviamente. La capacidad del diseño y sistema de operación para satisfacer el mercado. Hace referencia a los espacios para la instalación de infraestructura, así como el sistema determinado. Bueno, basado en prácticamente en mi experiencia, a lo que yo conozco, y reflejándolo como ejemplo, es después de tener un pronóstico, yo tendría que saber qué voy a necesitar como operación para poder fabricar. Basado en eso, yo tendría que definir qué operaciones son las que necesito, qué máquinas son las que voy a necesitar, qué es lo que me va a ayudar a producir de manera adecuada y de manera obviamente rentable el producto o el servicio que voy a otorgar. La localización de la empresa, planta o fábricas, obviamente para poder producir tenemos que tener una infraestructura donde podemos instalar dichas máquinas o dicho recurso que vamos a tener que instalar para la fabricación. Hay que buscar una zona competitiva donde los elementos que nos ayuden sean factores primarios y secundarios, los análisis de costo y condiciones a considerar sobre la infraestructura, tales como localizaciones de donde sea más viable para que yo tenga o menos trayecto o más ahorro para poder yo mandar mi producto al cliente. El organigrama y funciones de actividades. Este elemento es la estructura de línea de encargado de ciertas actividades y funciones. Prácticamente es quién es responsable de qué actividad para que todo lo que se implemente dentro de este estudio o de los estudios de mercado o dicho proyecto sea asignado un responsable y que cada responsable de esa área sea responsable de otorgar soluciones en situaciones que pudieran surgir en dichas situaciones, o simplemente presentar áreas de mejora para ir incrementando el valor del producto, obviamente haciéndolo a un menor costo. Prácticamente sería una estructura de quién le toca qué hacer. Los recursos en la operación de producto o servicio. Es aquí ya después de un pronóstico es a ver cuánta gente o cuánto recurso ocupo yo para poder fabricar lo que ya pronosticamos en una demanda. Obviamente esa demanda tenemos que tener pronosticada, posiblemente pueda variar, pero sí se tiene que tener ya un recurso previo para saber y tenerlo disponible para cuando se pueda necesitar. Obviamente de ahí se desprende el costo del producto, qué tan caro se puede vender y qué tanto personal yo requiero, así como qué operaciones van a ser necesarias. En ocasiones, a lo que yo he visto, si una operación no se puede hacer dentro de la misma empresa, a veces subcontrata, pero al igual es un recurso que se tiene que tener plasmado o planeado para poder sacar el producto avante. Prácticamente esos serían los elementos del estudio técnico. ¿Cuál es el procedimiento para realizar un estudio de mercado? Primeramente se busca programar el objetivo generales y específicos, es decir, a dónde quiero llegar con dicho estudio de mercado, qué es específicamente lo que necesito hacer para llegar a ese objetivo general, y de ahí se desprenden objetivos específicos que me van a ayudar a llegar a ese objetivo plasmado que yo necesito. Diseño de investigación, estructuración de estudio.
prácticamente es cómo voy a hacer o cómo voy a hacer yo mi estudio de mercado. Lo voy a hacer bajo encuestas, lo voy a hacer bajo encuestas escritas, encuestas en email, no sé, algún otro estudio que pudiera o surgir para yo poder estructurar mi manera de qué información quiero recabar y hacia dónde lo voy a enfocar, hacia qué edad, hacia qué personas, hacia qué sexo, vaya, hacia qué nicho de mercado voy a estipular mi estructuración de estudio. La recopilación de información basado en el punto anterior, es decir, toda esta información se estructura, se vacía para poder sacar datos específicos, gráficas, marcar dónde es el 80-20 de la oportunidad o dónde es donde podemos ver el atacar el punto fuerte para poder definir si el proyecto es viable o no. Definir el público objetivo, como ya lo mencioné, es definir hacia qué público voy, hacia un público joven o hacia un público mayor, hacia un público de qué edad, sexo, qué necesidad voy a atacar, qué necesidad es la que quiero atacar. Basado en eso, yo definiría mi público objetivo. El análisis de datos obtenidos, obviamente después de esos datos, pues prácticamente es hacer lo que ya comenté, las gráficas para comentar el 80-20 de dónde o qué punto puedo atacar y si es viable el dicho proyecto para poder sustentarlo y que sea rentable. La presentación del informe y los resultados, obviamente ya después de tener toda esta información se presenta hasta el equipo, que es sería el encargado de definir entre todos en sinergia para poder definir si el proyecto es viable o no y se puede ser ejecutado. Obviamente ese equipo pues debe estar formado por mandos de diferentes departamentos. Para el procedimiento de estudio técnico, prácticamente el análisis de la identificación de la localización más óptima para el proyecto, es decir, dónde tengo mayor ventaja sobre mi competidor, si es que hay un competidor, para yo poder definir si hay proveedores cerca, si el cliente está cerca, si yo puedo transportar dicho producto sin necesidad de invertir tanto, o al simplemente hacerlo la manera más viable posible para que me otorgue una utilidad mayor o simplemente una rentabilidad que se está buscando, que obviamente a veces se podría plasmar como un porcentaje. Definir el tamaño o la ingeniería del proyecto, prácticamente qué tanto espacio necesito para poder hacer el proyecto, pues, qué tanto necesito yo para instalar máquinas, para poder distribuir, para poder tener un área de entrada y salida del material o del producto para entrega al cliente y para entrada de insumos, obviamente. El análisis de los costos de los insumos y suministros requeridos. ¿Qué precios me van a requerir los costos de los insumos y suministros requeridos? Es decir, la materia prima, ¿qué tanto me va a costar traerla? ¿Tengo proveedores cercas? ¿No tengo proveedores cercas? ¿Qué tan costoso sería? Y obviamente siempre buscando la mejor localización para poder yo tener ese acceso a insumos y suministros de manera más rentable. Definir un proceso de producción. ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir y qué es lo que le voy a hacer al producto prácticamente? Es decir, bajo los insumos y la materia prima que yo tengo, es qué operaciones son las que voy a necesitar y cómo voy a transformar esa materia prima y utilizar esos insumos para yo poder entregar un producto o un servicio. La estructuración para la definición de funciones o actividades. Prácticamente también sería determinar qué máquinas, qué equipos es lo que voy a necesitar, qué recurso, qué personal es lo que voy a necesitar para poder mapear qué ruta es la que va a seguir mi material o mi producto para poder desarrollarse al 100%. Prácticamente sería estar haciendo un organigrama o una IT de cómo estaría yo manejando mi producto y qué ruta tendría que estar siguiendo para que este fuera producido. La definición de recursos para la operación prácticamente pues, va enfocado a la estructuración, donde ya definimos qué recursos es lo que va a necesitar: empleados, máquina, herramientas, inspecciones, lo que sea necesario para yo poder solventar el efectivo o la finanza del proyecto y tener un
un costo más viable para la implementación.